Hola, soy tu profesor de matemáticas de todosobresaliente.com y en este vídeo vamos a hablar de los tipos de discontinuidad, ¿vale? En el vídeo anterior, que te recomiendo que veas si no lo has visto, definíamos lo que es la continuidad de una función, cómo se estudia la continuidad de una función, ¿vale? En un punto, y veíamos qué tres condiciones se tienen que cumplir para que una función sea continua en un punto. También hablábamos, aunque no lo definíamos, de que si alguna de las condiciones no se cumple, entonces la función no es continua, la función es discontinua. Y dependiendo de qué condición no se cumpla y de por qué no se cumpla, tendremos un tipo de discontinuidad u otro, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a explicar despacito haciendo un cuadro. Tenemos tres condiciones, ¿vale? La primera condición es que exista, cuando estamos estudiando la continuidad en un punto, ¿vale? Cuando x vale a, en un punto a cualquiera, a puede ser 2, 3, 0, 1000, el que sea, ¿vale? Pues la primera condición es que exista la función en ese punto, f de, ¿vale? ¿Qué pasa si todas las condiciones se cumplen menos esa? Bueno, la tercera no se puede cumplir si esta no se cumple, evidentemente. Pero vaya, si la segunda condición, vamos a escribirla también, la segunda condición era que exista el límite cuando x tiende a a de esa función, de f de x, ¿vale? Que eso implicaba a su vez la existencia de los límites laterales. Y la tercera condición es que exista, que tanto el límite que hemos calculado en la condición 2 como la función, el valor de la función que hemos calculado en la condición 1 sean iguales, ¿vale? Esas son las tres condiciones que se tienen que dar. Supongamos que se da la condición 2, pero la que no se da es la condición 1, ¿vale? Si no se da la condición 1, ¿cómo lo pongo? Bueno, si no se da la condición 1, pero sí se da la condición 2, que tendríamos una función, la gráfica sería de este tipo. Sería una función que simplemente le falta un punto y luego sigue, ¿vale? En esta función, de esta manera, la condición 1 no se daría, la condición 2 sí se daría. Es decir, ¿existe el límite en el punto? Sí. Tanto si me acerco al punto, que este sería el punto A que estoy estudiando, si me acerco por la izquierda como si me acerco por la derecha, los límites son iguales, va a tender a este valor, ¿vale? El que sea. Sin embargo, justo en ese punto, la función justo en ese punto no tiene valor. Este valor, f de a, pues no existe y por lo tanto no se cumple la primera función. Es decir, es una gráfica que simplemente la podría trazar entera menos un punto. Al llegar a un punto tengo que levantar el lápiz y luego seguir inmediatamente a continuación de ese punto, ¿vale? Esa sería una función en la que la condición 2 se cumple, pero la 1 no se cumple. Y esa se le llama discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Muy bien. Podemos tener otro caso en el que también se cumple la condición, no se cumple la condición 1 y sí que se cumple la condición 2, que puede ser así. Si yo estudio en el punto A y la gráfica es de esta manera, ¿vale? Si la gráfica es de esa manera, cuando yo calcule el límite, cuando x tiende a por la izquierda, me va a salir que el límite vale infinito. Si yo calculo cuánto vale el límite cuando x tiende a por la derecha, el límite me va a salir infinito, porque ambos tienden hacia arriba. Entonces, como los límites laterales existen y son iguales, existe el límite y el límite vale infinito. Es decir, esta condición 2 se cumpliría. Aquí en esta gráfica se cumple la condición 2. Los límites laterales existen y son iguales. Lo que pasa es que no son finitos. Pero la condición 2, en teoría, se cumple. ¿Qué no se cumpliría? La condición 1. Si yo quiero calcular cuánto vale la función justo en el punto A, pues nunca tiene valor, porque esta rama se va acercando todo lo que sea, pero nunca llega a tocar, y esta igual, nunca llega a tocar. Con lo cual, la primera condición es la que no se cumpliría. Es decir, estaríamos en la misma situación que antes. No se cumple la condición 1 y sí que se cumple la condición 2. Sin embargo, aquí en esta gráfica, los límites, la condición 2, al calcular los límites, me saldrían unos límites finitos, me saldría 2, 3, 8, un número enorme corriente, y sin embargo aquí me salen unos límites infinitos. Cuando esto suceda, a esta se le llama discontinuidad asintótica. Asintótica. En realidad, el nombre de las discontinuidades depende mucho del texto, del libro que estéis usando. Cada libro que cojo lo llama de una manera distinta, ¿vale? Lo importante es que entendáis cómo sería la gráfica, ¿vale? ¿Qué función es la que tenemos? Y entonces, tenéis que verlo de esta manera. Cuando la condición 1 no se cumple, es decir, no existe la función en el punto, y la condición 2 sí,
pero los límites tienden a infinito, pues vemos, si los dos tienden más a infinito, pues sería así. Si uno es más infinito y otro es menos infinito, pues sería así, aunque eso sería otro tipo de discontinuidad. En fin, que entendáis cómo va a ser la función, porque en el fondo, estudiar la continuidad y estudiar los límites laterales y estas cosas, al final para lo que sirve el ejercicio último es representar gráficamente una función. En segundo de bachillerato, ¿vale? Como lo llaméis en vuestro país, ya con 17, con 18 años en matemáticas, se suele pedir que representéis gráficamente una función complicada y hay que hacer muchas cosas, calcular dominios, recorridos. Una de las cosas que hay que hacer es estudiar la continuidad para saber las asíntotas, para saber qué puntos no hay que pintar y tal. Entonces lo importante no es cómo se llame tanto, lo digo por si vosotros le dais otro nombre, sino cómo es la idea de cómo va quedando la función en ese punto, que en el fondo es lo que nos interesa saber, ¿vale? Bueno, pues estas son las dos opciones que tenemos si la primera condición se cumple y la segunda no. Lo que hay que ver es por qué, perdón, al revés, la segunda sí se cumple, pero hay que ver si se cumple con límites finitos o con límites infinitos, ¿vale? Seguimos con los tipos de discontinuidad. Antes habíamos visto los tipos de discontinuidad que puede haber cuando no se cumple la primera condición. Ahora vamos a ver los tipos de discontinuidad que puede haber cuando no se cumple la segunda condición, ¿vale? Vamos a partir del hecho de que no se ha cumplido esto, es decir, que no existe el límite de la función en el punto. ¿Qué opciones, qué posibilidades hay, qué combinaciones se pueden dar para que no exista el límite? Pues puede haber varias cosas. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. La primera, yo calculo el límite cuando x tiende a por la derecha y me sale, por ejemplo, 3. Y yo calculo el límite cuando x tiende a por la izquierda y me sale 1. Me salen dos límites finitos, pero que no son iguales. Al no ser iguales, no existe el límite, entonces esa condición no se cumpliría. ¿Cómo sería esa gráfica? Pues esa gráfica sería una cosa así. Si yo estoy calculando ese es el punto A, el que sea, pues si me acerco por la izquierda, tiendo al 1. Y si me acerco por la derecha, pues tiendo al 3. Pues sería una cosa así la gráfica. Alguno de los puntos en el x igual a exista, por ejemplo, y el otro no exista. ¿Vale? En esta gráfica sí se cumpliría la condición 1, ¿vale? Ya que si yo pongo el puntito así cerrado, significa que la pertenece a la función. Entonces sí que existiría un f de a, que es ese valor de ahí. Y el límite por aquí tiende a ese valor, pero el límite por aquí no tiende a otro valor, ¿vale? Sería una cosa así. Cuando yo calculo los límites laterales y uno me tiende a un valor y otro me tiende a otro, pues es una discontinuidad. Y es una discontinuidad de salto, se llama de salto finito. ¿Por qué? Porque voy dibujando por aquí y ahora tengo que dar un salto y seguir por aquí, pero el salto es finito, no tengo que irme al infinito a dibujar, ¿vale? Entonces esta se llama discontinuidad de salto finito. ¿De acuerdo? En algunos textos también la llaman de primera especie, ¿vale? Depende del libro. Bueno, estamos viendo la discontinuidad de cuando no se cumple la segunda condición, ¿vale? Y la segunda condición no se cumple cuando no existe el límite. Que no existe el límite cuando los límites laterales no existen o no son iguales. Ya hemos visto que pueden ser que sea finito, pero no sea igual. Pero también podemos encontrarnos, por ejemplo, el caso en el que por la derecha sea un número finito, por ejemplo 3, y por la izquierda pues sea un más o un menos infinito. Por ejemplo, ¿vale? Un valor el que sea, pero el otro no me sale igual y además me sale infinito. En ese caso estamos hablando de una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? O también llamada de segunda especie. Pero aquí tenemos tenemos varias combinaciones, varias posibilidades, ¿vale? Por ejemplo, es que me va a faltar pizarra, vamos a ver cómo lo hago. Esta de aquí, ¿cómo la representaría? Bueno, pues si dibujo esta gráfica, pues si me acerco por la derecha, me acerco al 3, al valor 3, que sería este de aquí. Este sería el punto x igual a. Y ahora, si me acerco por la izquierda, pues voy hacia más infinito o hacia menos infinito. Puede ser, si fuera más infinito, pues la gráfica sería así. Si fuera menos infinito, pues ya sabéis, sería hacia abajo. La vamos a dejar así, ¿vale? Puede pasar que alguno de los límites directamente no exista, ¿vale?
también sería una discontinuidad de salto finito de segunda especie. O sea, una discontinuidad de salto infinito puede ser esta. Pero también puede ser esta que voy a poner aquí. Y es que un límite cuando x tiende a A por la derecha directamente no existe, ¿vale? O no existe la función en esa rama, lo que sea. Y el otro, pues sí, que sea pues lo que tenga que ser, un más, un menos infinito o lo que sea. Entonces, ¿cómo sería esa gráfica? Pues por la derecha no existe, no hay función, no existe límite, no hay nada. Y por la izquierda, pues más o menos infinito. Por ejemplo, si tiende a, pues más infinito, ¿vale? Puede ser que sea una cosa así, ¿vale? Ahí, en ese caso, solo existiría un límite lateral, que en este caso sería infinito. Al ser infinito, ya estamos en un salto infinito, ¿vale? Y la otra combinación, que también sería posible, es que el límite cuando x tiende a A por la derecha me salga infinito y el otro límite me salga menos infinito. Pues está cambiado el signo, es decir, que los dos me salen infinitos, pero uno más y otro menos. Me da igual cuál sea en la izquierda o la derecha, ¿vale? Esa sería la tercera manera de que me saliese una discontinuidad de salto infinito, que los dos límites sean infinitos, pero uno positivo y otro negativo, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Pues si esto es A, y esto es su límite, pues uno sería más, otro sería menos, como fuera, ¿vale? Según lo he pintado así, sería menos el que me acerco por la izquierda. Me acerco por la izquierda, sería menos, y sería más infinito el que me acerco por la derecha. Pero podría estar cambiado de signo, y este sea así, en fin. Creo que me explico, ¿no? Entonces, siempre que los límites laterales no sean iguales y alguno de ellos sea infinito, alguno o los dos, por lo menos uno, siempre que los límites laterales no sean iguales, no se cumple la condición 2. Y si alguno, al menos uno de los límites es más o menos infinito, estamos en un tipo de discontinuidad de salto infinito de segunda especie. Hay todas esas combinaciones, vosotros paráis a pensar, las sacáis y lo entenderéis fácil, ¿vale? Que un límite sea finito y otro infinito, que uno no existe sea infinito, o que los dos sean infinitos, pero cada uno tenga un signo. Si los dos son infinitos y los dos tienen el mismo signo, entonces no estaríamos en esta condición. Sí que se cumple la condición 2 y la que no se cumpliría la 1, y eso ya lo hemos visto, que entonces sería una discontinuidad asintótica. Aunque en algunos libros a esta también la llaman asintótica. Ya digo que el nombre depende del libro, puede variar, ¿vale? Lo importante es que entendáis gráficamente cómo quedaría la cosa, ¿vale? Bueno, pues estas serían las discontinuidades de salto finito de segunda especie, que es cuando no se cumple la condición 2. Seguimos y vamos a ver por último, ya esta es sencillita, cuando no se cumple la condición 3, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no se cumple la condición 3? Bueno, pues si existe la función en el punto y existen los límites laterales en el punto, no se cumple si ambos resultados no son el mismo. ¿Cómo sería una función que fuera así? Pues sería una función que, por ejemplo así, que yo voy a calcular su continuidad en el punto x igual a, ¿vale? Y entonces el límite por la derecha es el mismo que por la izquierda, tienden los dos al mismo punto. Y la función existe en ese punto, sin embargo, no tiene el mismo valor. Es decir, este punto aquí, justo aquí, está vacío. Y la función ha saltado, por ejemplo, aquí. Entonces, la función tiene un valor f de a, que sería este, f de a. Y este de aquí sería el valor del límite cuando x tiende a, de f de x. ¿Vale? Los límites laterales existen y los dos tienden a ese punto. Luego el límite existe y vale lo que valga ese punto. Luego, por otro lado, la primera condición, la función existe. Pero ambos valores no coinciden. A donde se acercan los límites no es donde está la función, ¿vale? Esto sería una función donde se cumple la primera condición, donde se cumple la segunda, sin embargo, no se cumple la tercera, ¿vale? Este tipo de discontinuidad, si no me equivoco, también se llama discontinuidad evitable. Bueno, no, esta sería, sí, evitable de salto finito. Esta en algunos libros ni siquiera viene. Es una evitable porque solo falla un punto, ¿vale? Cuando solo falla un punto, se podría reescribir solo modificando un punto, se llama evitable de salto finito. Evitable, vaya.
Cuando solo cambia un punto, evitable. Y como para dibujarla solo tengo que mover el lápiz un salto finito, pues ya está. Evitable de salto finito. Ya digo que los libros lo podéis cambiar, o vosotros han podido decir otro nombre y muchas cosas, ¿vale? Pero lo importante no es el nombre, sino lo importante es entendéis qué gráfica hay detrás de estas condiciones, ¿vale? Si la primera condición se cumple, la segunda condición se cumple y los límites son finitos, es decir, no me ha salido más infinito ni menos infinito, sino los límites finitos iguales. Pero lo que me sale aquí no es igual que lo que me sale aquí. Pues entonces estamos ante una función que será una función definida a trazos, seguramente, que tenga esa forma, ¿vale? Pues así es como estudiamos, estos son los diferentes tipos de discontinuidad dependiendo de cuál es la condición de continuidad que no se cumple. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale like, suscríbete al canal, compártelos con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres en mi página web todosobresaliente.com, donde podrás encontrar este y otros vídeos de matemática. Además podrás utilizar el buscador para encontrar exactamente el vídeo que necesites. Nada más, eso es todo, gracias por ver el vídeo, adiós.